La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Acompáñenme a la palabra. Vamos a hacer una breve intro, un repasito de la palabra del miércoles, muy breve apenas para entrar al pasaje que quiero compartir hoy. Empezamos como desde hace 2 semanas, Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Qué dice? Bendito sea, ¿lo está leyendo? ¿Lo tiene? ¿Sí? Si uno no llega a leer ahí, lo tiene. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto lo dije hace 2 semanas y lo voy a repetir ahora solamente porque siento el peso de tener que repetirle esto, como un paréntesis. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Todo lo que usted está esperando recibir ya lo tiene. Ya lo tiene. Solamente que hay que subir a los lugares celestiales con Cristo para tomar lo que ya tiene, pero ya lo tiene. No hay que reclamar, no hay que hacer una procesión, no tiene que hacer determinados pactos, ya lo tiene. Tiene que creer y adorar. Y al adorar, sube al lugar celestial y toma la bendición. Es muy sencillo. Es muy fácil. El problema no es de parte de Dios lo que haga, el problema es que nosotros somos duros. Mire, yo tenía un profesor de matemática en primer año que decía que éramos cráneos petrosos. No me voy a olvidar nunca esa expresión, cráneos petrosos, porque después de decirnos cráneos petrosos venía cuando revoleaba el pizarrón, el borrador, y no los de tela, los de madera. Entonces revoleaba el borrador y al que le pegaba, le pegaba. Pero cráneos petrosos, así somos para con Dios, porque nos ponemos a mirar primero en nuestra incapacidad, en nuestra limitación, en nuestra debilidad, en nuestro imposible, y hasta llegamos a cuestionar o analizar a Dios. ¿Será que Dios lo puede hacer? Hay personas en la Biblia que cuestionaron a Dios, personas que no conocían a Dios. Pero lo que los cuestionaron es perfectamente correcto, es entendible, es justificable, que venga un hombre, un leproso, y le diga a Jesús, si querés, podés. Que venga un ciego y le pregunte, ¿qué querés que te haga? Quiero que me sanes. ¿Me vas a sanar? Es entendible, es aceptable de los que no conocen, los que no tienen relación. Usted tiene a Cristo en su interior. Usted tiene a Cristo en su corazón. Bartimeo se enteró que Jesús caminaba por ahí. Usted tiene a Cristo en su corazón. A usted no le cabe, no es justificable ni aceptable el cuestionar o el no creer. Usted tiene toda bendición espiritual. En los lugares celestiales con Cristo, versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, verso 6, primer punto que me detengo de estas 2 semanas que le estoy diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto que Dios hizo, cuando nos elige nos adopta, cuando nos llama nos toma, para alabanza de su gloria. Usted ha sido llamado, creado, salvado, redimido, rescatado, comprado, ungido, enviado para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Se va a tener que meter la palabra propósito, se la va a tener que tatuar en la frente. Que usted, su vida, lo que está haciendo hoy, el sentido de su vida. Hubo una época donde en la psicología se hablaba mucho de encontrar o tener el sentido de la vida, y se llegaba a pensar que hasta que alguien no encontraba el sentido de la vida, de su propia vida, no se sentía realizado. Y hubo una época donde se buscaba el sentirse realizado. Ahí empezaron a surgir un montón de desviaciones, porque uno se sentía realizado con un cigarro de marihuana, otro se sentía realizado empiece a imaginar todo lo que a usted se le ocurra. En esas cosas ahí me siento realizado. Pero la única manera de poder sentirte realizado es en el cumplimiento de tu propósito. ¿Y cuál es tu propósito? Alabar la gloria de Dios. Que tu vida sea un reflejo de la gloria de Cristo, que tu vida sea una columna, un estandarte, una antorcha, sea un farol que esté anunciando
que hay que alabar al nombre del Señor. Fuiste creado para la alabanza de la gloria de su nombre. Sigo leyendo. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, por segunda vez, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Se lo resumo, usted fue creado para la alabanza de la gloria del Señor. ¿De qué manera alabamos su gloria? ¿De qué manera somos para la alabanza de su gloria? ¿De qué manera entramos en este propósito y cumplimos el propósito? Cuando a través de nuestras vidas, le dije el día miércoles, por eso solamente leo un par de esos textos, Mateo capítulo 5, verso 16, cuando a través de nuestras vidas alumbramos el camino a otros para que al ver ese reflejo en nuestras vidas, de esa manera ellos le den gloria a Cristo. Mateo 5, 16, lo leemos por favor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre su luz delante de los hombres. Su luz tiene que irradiar, tiene que alumbrar. Recuerde, usted es un faro, usted es una antorcha. Eso que se pone en el jardín para espantar los mosquitos y que hace fueguito también. Porque algunos son para hacer humito nomás. Ustedes son antorchas que al irradiar hace que otros vean vuestras, buenas obras, así que hay que procurar hacer buenas obras, y al ver vuestras buenas obras, las que están siendo alumbradas por su vida, de esa manera los otros glorifiquen a Dios. Porque yo fui creado para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿De qué manera glorifico a Dios? Haciendo que otros vean, mostrando al mundo lo que Dios hace. ¿De qué manera glorifico a Dios? Siendo un testimonio vivo de lo que Él hizo, lo que está haciendo, dando un testimonio de lo que Él hace en mi cuerpo. No se desespere detrás de los milagros. Yo soy un poco muy parco escéptico en cuanto a los milagros, no porque no crea en los milagros. Creo totalmente, por eso los hago hablar para allá. A mí no me tienen que convencer, yo ya sé lo que Dios hace, pero a ustedes son los chusmas que les gusta saber lo que hizo, entonces que les cuente a ustedes, no necesito que me lo digan, pero soy parco, me refiero a andar detrás de los milagros o de las manifestaciones, o las manifestaciones espirituales, o las manifestaciones emocionales, o las caídas, o las risas, o las danzas, las vueltas, las qué sé yo que se le puede ocurrir, porque esas cosas son solamente, escuche esta palabra, señales. Señales. Jesús le dijo a sus discípulos, estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted cree? Entonces va a tener señales. Ahora, ¿para qué son las señales? ¿Hola? Gracias, hermano. Para guiarse. ¿A quién? ¿Quién necesita guiarse? Si usted es señal, no es para que usted se guíe. ¿Estamos bien, no? Si usted es señal, no es para que usted se guíe. ¿Para quién es? ¿Para guiar a quién? Aquel que está viendo su vida y a través de eso, entonces, glorifique al Dios del cielo. Venía ayer desde no sé dónde, porque venía de por allá lejos, y venía entre que música y pensando, y venía manejando y digo, no sé si voy para acá, para allá, voy a ir para tal lado, tengo que agarrar, y de golpe estoy parado en un semáforo, veo un cartel, la verdad que es... Por la forma era municipal el cartel, ¿no? Así que bendita sea la Municipalidad de Varela. Veo un cartel que anunciaba que para ir para tal lugar tenía que agarrar tal carril. Yo no lo podía agarrar, estaba en el medio. El cartel medía esto. No miento, de verdad. Como yo estaba en primera fila, lo vi ahí. Pero esto, es decir, era imposible verlo. Si uno viene manejando es imposible verlo. No hay que ser esa clase de señales. Tenemos que ser señales para que los demás vean en nosotros el resplandor de la gloria de Cristo y entonces así alaben a Cristo. Estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen y entre ellas está toda la lista de los milagros. Por ejemplo, dice, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán, beberás cosa mortífera, no te hará daño, pisará, pues ya se me fue el texto.
pisarás al cachorro del león y al dragón y todo eso de los demonios, todos los bicharracos que salen corriendo, son señales. Usted no tiene que seguir señales, usted es señal. No salga corriendo detrás de los milagros, donde vea que sucede un milagro. Usted es la señal, usted es el milagro que otros tienen que ver para llegar a Cristo. Nuestro propósito no es vivir el milagro, nuestro propósito no es tener milagro, nuestro propósito no es hacer milagro. A alguno capaz que no le gusta esto, porque parece o puede sonar a que estoy en contra de la manifestación, pero nuestro propósito es ser luz, brillar, resplandecer, para que otros lleguen a Cristo. El miércoles hablamos, no voy al pasaje, pero le cuento en Marcos 10, estuvimos haciendo una comparación de la actitud, de la forma entre aquellos que eligen de una manera u otra, que es lo que los que se acercan, bueno, el religioso que era el joven rico del cual estábamos hablando y cómo Jesús lo confrontó. Quiero llevarte a otra historia, hacer algunos comentarios sobre esta que se encuentra en el libro de Gálatas hoy. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Le voy a ir salteando y contando un poquito de qué trata la historia. 2:1. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Vuelvo a repetir, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Se ve que Pablo andaba enojado con algunos que tenían título o chapa. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Me detengo para explicarle un poquito este punto que en pura palabra puede llevar a confusión. Pablo está presentando, haciendo una exposición de su ministerio. Él era un apóstol, su función, una función misionera, de llevar la palabra, de ir a recorrer las provincias del Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y al llevar la palabra, él había sido destinado por Dios, en Hechos capítulo 22 se habla puntualmente de esa situación, destinado por Dios para que él le lleve la palabra a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Sabe usted quiénes son los gentiles? No son los educados, los caballeros, los que se portan bien, los elegantes. Esos no son los gentiles. Los gentiles en la Biblia era una expresión judía que la Biblia pone para referirse a los que no son judíos. La expresión judía goy, son los que no son judíos, se les decía gentiles, que simplemente quiere decir gente de las naciones, extranjeros, como si fuera extranjeros. Entonces Pablo fue enviado a predicar a los extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros en esa época? Uno que otro africano que podía ser que estuviera en la zona y todo mundo griego que los rodeaba. Un mundo griego y un mundo romano que estaba a su alrededor porque vivían en la época de Jesús y siguiente, estaba centrada en la época del Imperio Romano. La de los gladiadores, de los emperadores, de todas esas cosas que usted habrá visto en las películas, si vio alguna película de esas, si vio Espartacus o Roma, ese es el centro, ese es el espectáculo, el hábitat donde Pablo desarrollaba su ministerio. Si vio Espartacus, imagínese en ese contexto, en ese ambiente, en esa cultura, en esa gente, predicar a Cristo. Si hoy es difícil, no sabe lo que era en aquel entonces. Y hoy nos parece, ay no, que me cuesta. Si hoy es difícil, ni se imagina lo que era en aquel momento. Ese era el ministerio de Pablo, ministerio a los gentiles. Dice, también lo menciona él, para volver a leerle, en el versículo 9, nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, o sea,
los demás, entre ellos que estaba Pedro, como menciona en un versículo anterior, en el versículo 7 menciona a Pedro, y ellos a la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? ¿Cuál es la circuncisión? Los judíos, aquellos que, como práctica judía hasta el día de hoy, como hacen los judíos, como señal de su fe, como señal de seguir a Dios, señal de pacto, se circuncidaban los niños, los varones, al 8º día de nacido. Esa historia ya la debe conocer porque es algo ya generalizado entre la cultura judía, conocer de qué se trata. Entonces el mundo se había separado para recibir el mensaje entre los extranjeros y los judíos. A los extranjeros le hablaba Pablo, era el que estaba enviado a predicarles, y a los judíos, Pedro, era el que estaba enviado a predicarles. Esto que yo le estoy diciendo es como si fuera la estructura básica del origen de la iglesia del primer siglo. Esto que le dije así más o menos es un diagrama de cómo empezó la expansión de la iglesia, extranjeros y judíos, Pedro y Pablo, que no es solamente un dúo de rock, sino que eran dos apóstoles que seguían, por la duda, a Jesucristo. Seguimos entonces. Présteme atención porque tiene que prestar atención. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Era bravito don Pablo. Me parece que congregaba en Restauración, Pablo. Era medio rebelde también. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, que era el líder de la iglesia, Pedro comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿Por qué? Les tengo que explicar todo esto para que conozca la cultura y el trasfondo histórico del judaísmo y el no judaísmo. Para el judío, el circuncidado o circunciso, juntarse con una persona que no lo fuera, era mal visto, era pecado. Se contaminaba. Un judío no podía sentarse en una mesa a comer con un no judío, porque se estaba contaminando a sí mismo. Ahí está el origen del conflicto hasta el día de hoy de todo Medio Oriente. Ahí está el conflicto generalizado que ocurre en Jerusalén. Ahí es cuando se agarran todavía hasta el día de hoy palestinos, árabes y judíos por la famosa explanada del templo o por el muro de los lamentos. Porque cada vez que un judío ve que un árabe, un musulmán, pisa la zona del templo, le tira una bomba. Y cuando el árabe ve que un judío se acerca a la mezquita principal de ellos, que está atrás del muro, lo ve que se está acercando y pisa el lugar, el árabe le tira la bomba. No se van a solucionar nunca, nunca va a ser corregido hasta que el Señor venga en su gloria, hasta que descienda Él nuevamente y empiece a ordenar eso. Ese es el origen de las guerras del Medio Oriente y que afectan a toda la humanidad. Conflicto entre árabes y judíos, y de esta manera ya estaba representado. No se juntaban entre sí. ¿Qué hacía entonces Pedro? Cuando no estaba el pastor, porque Jacobo era el líder de la iglesia, era el pastor. Cuando no estaba el pastor, Pedro comía con los extranjeros. Cuando venía el pastor, Pedro se daba vueltas, iba corriendo y hacía que no conocía a los extranjeros. Capaz que alguno venía y decía, che, Pedrito, vení, tomate una birra con nosotros. No, yo no los conozco. ¿Por qué esa sonrisita que ponen por ahí? No, yo no sé quién, no, apártate de mí, no sé quién sos. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Pero si estábamos recién tomando, no, será otro que estás hablando, porque estaba el pastor delante. Lo que estaba haciendo Pedro, tal vez desde su propio pensamiento, capaz que en su propia intención, en su interior, él tenía una buena motivación. Capaz que él pensaba que de esa manera quería congraciarse con unos, pero tampoco quería ofender a los otros. Entonces estaba, digo yo como para justificarlo un poquito, no se puede, pero él estaba como queriendo suavizar las cosas para que ni de un lado ni del otro lado los dos se pongan mal, sino para poder quedar bien con todo el mundo. Le pregunto, ¿se puede quedar bien con todo el mundo? Como dice el viejo dicho, ¿se puede estar bien con Dios y con el diablo? Es con uno o con otro. Ya Jesús lo dijo mucho antes. Cuando le hablaba del dinero, de las riquezas, dijo, no se puede servir a a dos señores. Es imposible. Entonces no se puede congraciar a todo el mundo. Eso es lo que descubre Pablo que Pedro hacía.
entonces por eso va y lo condena. Vuelvo a donde estoy. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente gracias. 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. No solamente que él actuaba mal, sino que arrastraba a otros a que hicieran lo mismo con él. Ahora sí, 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Repito porque parece un trabalenguas, un juego de palabras. Si tú siendo judío, Pablo le dice a Pedro, negro, vos sos judío. Negro, vos sos judío. Si siendo judío vivís como los gentiles, vivís como los extranjeros, no seguís las normas de los judíos, ¿por qué obligás a los extranjeros a comportarse como judíos? Pedro tenía un problema de esquizofrenia. Pedro ya no sabía quién era, tenía un conflicto de identidad. No sabía de qué lado tenía que estar, no sabía a qué lado le pertenecía, y eso estaba empezando a afectar no solamente su propia vida, estaba afectando al resto de los que lo seguían, estaba afectando a Pablo, que tenía otro ministerio y lo estaba mirando. Sigo leyendo, versículo 18. El final del 14 decía, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Verso 18, porque si las cosas que destruí, esto para hacer un paréntesis acá, mire. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Se lo repito y piénselo un cachito. Ya voy a terminar porque quiero ir al punto que está en el medio de todo esto. Si las cosas que destruí, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Para un comentario adicional. Si usted toma una decisión de seguir a Cristo, y en el momento que toma la decisión de seguir a Cristo, dejó atrás un montón de cosas, y costumbres, y pensamientos, y maneras, y qué sé yo qué. Un buen día. Y un buen día. Entonces dice, no era tan así. Y voy al culto con gorro. No era para vos, ese era el chiste, vas a ver que te quiere. Y un buen día, entonces, empieza nuevamente a rehacer todas aquellas cosas que usted había dejado atrás, usted se está convirtiendo en un transgresor. Ahora quiero aclararle por el chiste que luego bajó él, para que se entienda que es un chiste. Las cosas que uno deja no necesariamente tienen que ser las cosas que por religión nos hacen dejar. Las cosas que uno deja y que no tiene que volver a edificar son los que comprometen nuestro compromiso con Dios. Por ejemplo, yo estuve muy... ¿Cómo se llamaba? Estuve muy mal muchos años en mi vida cuando me convertí porque me hicieron tirar una colección completa que tenía de no me acuerdo quién. No me acuerdo. Pero tenía como 35 cassettes y los tiré todos porque estaba mal escuchar esa música. No se puede escuchar la música que no sea música que alabe a Cristo. Porque nos hicieron tirar algún tipo de ropa, nos hicieron tirar algún tipo de juguetes, nos hicieron tirar o cambiar algunas formas de pensamiento, conductas, manera de vestir. Ese tipo de cosas no son las cosas que yo le estoy diciendo no vuelva a edificar. Ese tipo de cosas nunca tendrían que haberlas vivido. Ese tipo de cosas no son las cosas de las cuales Dios habla. Ese tipo de cosas no son las cosas que comprometen el compromiso y que comprometen mi trabajo para con Él. Pero si usted decide seguir a Cristo y se compromete con Él, y empieza a tener una visión de trabajo pensando en el Señor, y usted empieza a tener una visión para hablarle a los otros de Él, si usted empieza a buscar una vida en santidad y después empieza a edificar las viejas cosas, y empieza a andar por los boliches, y empieza a andar por los bares, y empieza con una copita de más, y un fajito no viene nada mal, y un cigarrito a quién le hace mal. Ese tipo de cosas son las que no tiene que volver a edificar. Si usted se comportaba bien y de golpe empieza a hablar mal, empieza a hablar mal del otro, empieza a juntar rencor en su corazón, empieza a envidiar, ¿sabe qué pasa? Después le agarran dolores articulatorios. Y hay que orar para que se le vayan. No miro yo. Yo lo digo porque el Señor me dijo, si no ni lo digo, porque en el frente el Señor me dijo, no alcanza con que oremos, papá, acá hay que renunciar, y bueno, ya está, no pasó nada, ya volví. Ese tipo de cosas son las que no hay que volver a edificar, pero sí debemos mantenernos en lo que tiene que ver con el llamado, con el compromiso de Dios. Vuelvo acá, cierro paréntesis, vuelvo para volver a la vida de don Pedrito. Si las cosas que destruí,
Las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuántas veces habrá escuchado este versículo? Ahora por primera vez lo está leyendo en contexto. ¿Cuántas veces habrá escuchado, lo habrá leído? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuántas veces habrá escuchado esta expresión, este versículo? ¿Cuál es el contexto? No comprometa su relación con Cristo. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Pedro fue llamado a predicar a los judíos. Pedro no se animaba a dar testimonio de su fe. Pedro quería vivir como vivía Pablo. Pablo se mantuvo firme en el llamado y el propósito que tenía, porque él estaba haciendo para la alabanza de la gloria del nombre del Señor. Pedro le daba vergüenza demostrar con su testimonio que estaba predicando en nombre de Cristo y quería seguir viviendo como vivían los judíos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando nos presentemos delante de esa situación? El mensaje que le quiero dejar esta noche solamente es: no comprometa su testimonio, no comprometa su llamado, no comprometa su propósito. Se están abriendo caminos en manera que usted no se los puede llegar a imaginar. Se están abriendo caminos por todos lados y el Señor está respaldando y moviendo su mano en forma que usted no lo puede imaginar. Este año va a ser para su vida un año de testimonio, de transformación. Este año, así como uno separa las sillas sin referirme a un grupo o al otro, el Señor va a separar. Y van a ser vistos los que creen y los que no creen, los que adoran y los que no adoran. ¿Y sabe cuál va a ser la manera en que eso va a ser visto? En el fruto, en el resultado. ¿Sabe de qué manera va a ser visto? Que el que cree y el que adora va a ser bendecido y prosperado. El que solamente vive como Pedro, haciendo una cosa, sintiendo otra, va a ver que su vida no alcanza fruto, no ve fruto, no ve propósito, no ve destino. Cuando usted esté viviendo de esa manera, va a empezar a mirar al otro que es prosperado y va bendecido, y es bendecido. ¿Sabe qué va a decir? ¿Sabe qué va a decir? Va a decir: no, Dios solamente lo bendice a él, a mí no. ¿Sabe qué va a decir? No, Dios conmigo no tiene un propósito. ¿Sabe qué va a decir? Dios a mí no me bendice. Y cuando usted dice Dios a mí no me bendice, ¿sabe cuál es el siguiente paso? Y bueno, por extensión, a la larga le digo, capaz que el Gauchito Gil me bendice más. Y sí. O el Don Pascual. Capaz que es más barato ir a llevar una gallina pascual que poner el diezmo en la iglesia, dice. Entonces le conviene por ese lado. Pero cuando usted permite que alumbre Cristo su vida para testimonio, para que otros glorifiquen a Dios, cuando usted permite que sea visto ese resplandor sobre su vida, entonces los demás van a ver lo que pasa en su vida, van a querer tener lo mismo que usted tiene. Cumplimiento de nuestro propósito. Por cada camino que voy, por cada lugar que estoy yendo en este tiempo, estoy viendo cosas impresionantes de la tremenda necesidad espiritual y material que hay. Me estoy enterando de cosas que yo pensé que en el año 2017 ya no existían. ¿Usted puede creer que en esta época una mujer, señorita, adolescente, tal vez, no la conozco, no sé, no la vi, le pregunte a una doctora si puede quedar embarazada haciendo sexo oral? Año 2017. Que a mí me decían que en esta época los autos iban a volar. Algunos vuelan, pero... ¿Puede creer que pase eso? Tremenda ignorancia, falta de educación, tremenda necesidad, desconocimiento de todo, no solamente de lo espiritual, de lo material. Las condiciones en las que viven algunas personas por estar vividos solamente... Ayer le dije a una mujer cristiana que congrega en Capital, pero vive en Ceballos, en tu barrio, y tiene un comedor para chicos en Ceballos. Estuvimos hablando de la necesidad de las cosas que está viviendo y me dice: no, yo consigo algunas cosas de la cooperativa cuando voy a las marchas. Me dio ganas de tirarle con algo. Cuando me dijo cristiano, voy a las marchas, le digo: no vaya a las marchas, ore por el gobierno, ore fuerte, que le duela, que le pegue por todos lados, ore, no vaya a la marcha. No, ¿sabe qué pasa, pastor?
Si yo no voy, me sacan de la cooperativa. No cobro la tarjeta, no me dan la mercadería, ¿no? ¿Se puede estar viviendo en esta época de esta manera? ¿Se puede estar viviendo con un sistema esclavizante y feudal en esta época? Es tiempo de que nos levantemos, señores. Es tiempo de que usted resplandezca. Es tiempo de alumbrar a Cristo. Es tiempo de ser edificados y que nosotros construyamos nuestra vida para la alabanza de la gloria del nombre de Cristo. Es tiempo que permitamos que Cristo se vea en nosotros, se vea a través de acciones, nuestro testimonio, el fruto de lo que Él hace y nuestra movilidad para poder llevarle a otros la palabra de bendición. La gente no sabe que necesita a Cristo. Algunos todavía piensan que necesitan un plan, un paquete de comida, que necesitan determinada, no me voy a meter en otros temas que no son de bendición. Usted tiene que ser de testimonio, tiene que ser de bendición, tiene que ser de transformación. Poneme de vuelta y termino con ese Mateo 5:16. Póngase de pie, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.